Vamos a empezar, ¿sí? Muy buenas noches, los vamos esperando para que nos acompañen en esta hora, la transmisión. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los vamos viendo que están llegando. A ver, está Patti. Algunos no los vi por aquí, pero sí ya. Muy bien. Vamos a dar unos minutos más que se vayan ingresando algunos de nosotros, por favor. Mientras, ay, déjenme checar este dispositivo. Hola, Patti. Y bueno, ahorita lo iremos checando. Dice que están dos de ustedes. Hola, Jennifer, buenas noches. Y bueno, vamos a ir dándole unos minutos para empezar a las 8. Qué bueno que nos están acompañando. Si nos dejan saber pues cómo la están pasando por allá en lo que hacemos los últimos ajustes para que tengan una mejor toma, un mejor audio. Hola, Jennifer. Y bienvenidos todos. Es viernes, así que creemos que pueden ser todavía de mejor manera que tengamos a más de ustedes con nosotros. No sé si se han dado cuenta, pero siempre que iniciamos a las 8 como que es la hora que los demás sacan a sus perros a bailar, a pasear. ¿Quién está pensando en un perro que baila? Bueno, sí, conozco quien puede estar pensando en eso. Hola Leti, Lore también, ¿cómo están? Buenas noches, saludamos a los que van llegando. Compartan el enlace de una vez para que más amigos se sumen a esta transmisión. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Los que van llegando, les recuerdo que estamos leyendo el libro de Primera de Reyes. Estamos leyendo prácticamente un capítulo por día. Hoy es quincena, hoy es ya 15 y estamos tomando prácticamente el capítulo número 15 de Reyes. Pero hoy voy a hablarte de algo que debe darte, lo voy a retomar del libro de Reyes porque me parece que es un tema importante, pero ahí en la descripción de este video te vas a dar cuenta que se llama El llamado es para servir. Y lo tomé justamente del libro de Reyes porque hay una parte donde, al menos me parece que se ha hablado poco de ello, acerca del servicio y de la actitud que representaba Salomón. Ok, entonces vamos a irle dando tiempo a que vayan llegando por aquí. Y ya algunos de ustedes están apareciendo. Leti, Patti. Ahora sí que Leti, Patti, y los demás que están por ahí. Jessy también que nos está viendo, gracias. Ok, y bueno, pues vamos a iniciar en esta hora. Qué bueno que ya llegaron a viernes. Ya nos falta poco tiempo para poder volver a la tradicional normalidad. Y esperamos que todos ustedes estén pasando un tiempo de obediencia, un tiempo pues incluso donde lo hayan aprovechado, porque quién sabe cuándo volvamos a tener un tiempo así para hacer todo lo que queremos hacer, ¿ok? Bueno, pues respetando el tiempo de los que están llegando aquí, se están conectando, sabemos que algunos más van llegando después. Quiero tomar el libro de Reyes, que es el que hemos estado leyendo. Para algunos de ustedes, si nos están siguiendo en la lectura, seguramente les va a ser familiar o van a recordar este tema. Y he retomado este tema por dos elementos. Uno, lo que enseñamos en el discipulado de ayer, que tiene que ver con el nombre de Dios, ¿sí?
y todo lo que significa, y también por lo que implica lo que hizo este siervo. Así que vamos a leer el libro de Primera de Reyes en el capítulo 8 y lo vamos a leer a partir del versículo 25. Primera de Reyes, para que lo puedan apuntar, capítulo 8, versículo 25, para que puedan estar ahí con nosotros, ahora sí que en tiempo y en forma, ¿ok? Estamos siguiéndolo aquí, transmisión, para que sea un poco más interactivo. Y quienes estuvieron ayer, nos gustaría que nos dejen saber qué les pareció y cómo les ha servido la lectura que estamos haciendo, porque sin duda, pues es bueno para nosotros poder tener esta retroalimentación, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a leer esto. Te voy a describir un poquito lo que dice este capítulo desde el versículo 12, pero la lectura del mismo, para no hacerlo todavía más largo, va a empezar desde el versículo 25. En este tiempo, Salomón se encuentra con la idea, o con la ejecución, mejor dicho, no la idea solamente, de hacer un templo que Dios le había prometido a David que lo iba a hacer en un principio, pero después ya no porque Dios se desdiga, sino por las cosas que hizo David y que Dios detuvo de que él pudiera cumplir eso. Pero finalmente la promesa que Dios había hecho de que se le iba a construir un templo dentro de esa generación, y ahí ya estoy entrando en tema, Dios cumple las promesas en las generaciones donde dice que lo va a hacer. En ocasiones podemos encontrar ejemplos donde esto traspasó de generaciones, pero bueno, no quiero desviarme en este asunto, ¿ok? Y entonces Salomón se encuentra con el asunto que va a dedicar un templo. Y ya vimos que le habló a Hiram, y a Hiram le proveyó de maderas preciosas, y le proveyó de todo esto, hizo alianza con él, a pesar de que no convivía religiosamente, por decirlo así, no creía en el mismo Dios que él. Pero bueno, hoy vamos a ver cómo Salomón no solamente dedicó el templo para lo que tenía que hacer. Salomón le dice a Dios que cumpla la promesa que él ha prometido, valga la expresión, con toda conciencia se los digo, acerca de que, bueno, pues se le iba a construir un templo, ¿ok? Pero en el versículo 26 empieza algo que cambia un poco el discurso, pero que enseña mucho. Dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Me gustaría que lo vayas siguiendo, no solo que lo escuches, porque me gustaría que vayas apuntando la cantidad de veces que se menciona en estos versículos siervo. Y ahí vamos a ver algo. Y vamos a irlo explicando poco a poco. Salomón recibe un llamado, o recibe la promesa a esto de que va a construir un templo. Él se lo toma en serio. Y en varias ocasiones a lo largo de los capítulos 7, 8 o desde el 6, Salomón empieza a decirle a Dios: cúmplase la palabra que dijiste a mi padre. Y él está clamando con Dios no como un ojalá pase, sino como un compromiso que él ya está tomando con lo que Dios le ha dado. Y cuando Dios en la vida te encomienda algo, te manda a algo, te pone en algún lugar, te pone a cargo de una obra, te pone, no sé, al frente de algo, eso no es para que la gente te sirva. Esto, en nuestro mundo occidental principalmente, se ha malinterpretado. Porque en ocasiones creemos que cuando alguien es un siervo de alabanza, tiene que ser reverenciado, tiene que ser obedecido, tiene que ser aplaudido, tiene que ser reconocido y todo lo que se te ocurra. Bienvenido, León, buenas noches. En ocasiones hemos pensado que el ser pastor o ser líder de algo involucra ser más que los demás. Y la verdad de las cosas es que cuando Dios te llama o te pone por algo para atender una obra, es porque vas a servir, es porque estás para atender a los demás. Si en el camino, en algún momento, alguna persona pues tiene un detalle contigo y tu familia, o le honra que lo visites, o te trata con respeto, esas son cosas que están adyacentes. Pero cuando nosotros entendemos que el llamado es para servir y no para que nos sirvan, se va a notar desde el principio, desde que hacemos una obra, desde que pedimos que se nos haga el favor de que eso se cumpla como dijo Salomón.
Él no lo dijo como que ojalá pase algo, sino lo dijo con la conciencia del privilegio que tenía de que no se le escapara de sus manos el poder edificar casa a Jehová. En alguna ocasión Salomón dice, pero si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿será posible que esta casa te albergue, te contenga? Pero con todo Salomón empieza a hacer esto. Y vamos a leer lo que dice en el siguiente versículo. Versículo 27, para los que van llegando, Primera de Reyes 8:27, por favor. Aquí estamos poniéndoles un saludo a todos. Y dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo. Segunda vez que Salomón menciona la palabra siervo. Y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo, tercera ocasión, hace hoy delante de ti. Número 1, cuando estás sirviendo tú a Dios, eso es lo primero que tienes que tener claro. Tú le estás sirviendo a Él. Estás para atenderlo a Él. Tienes el privilegio de ser elegido no por tu currículum, no por tus capacidades, no por lo que tú me quieras decir, no por tu preparación, lo cual ayuda, involucra y sirve, pero simplemente porque a Dios le plació escogerte para eso. Y algunos podrían decir, ¿pero qué Dios no sabía que Salomón le iba a fallar? ¿Qué no me has hablado de que Dios es omnisciente, que todo lo conoce? Y no sabía Dios que le iba a poder rendir su corazón a los dioses con los cuales después, de las personas, de las mujeres con las que estuvo. Dios lo sabe y lo vamos a ver en unos versículos más adelante. No hay nada coincidencia. Pero vamos a continuar con todo esto. ¿Ok? Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 28. Perdón, 29. Y dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre, apunta por ahí, mi nombre, estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo, por cuarta ocasión, haga en este lugar. Ok, entendamos la palabra de ser siervo, la palabra de servir. Es una persona que ha sido puesto en un lugar para obedecer las órdenes de alguien y servir a otros. ¿Sí? Es para estar enfrente, para estar en medio, o en ocasiones para decir mejor en la frase, le va a tocar estar enfrente. Pero es alguien que está para atender. ¿Ok? Cuando nosotros vemos en el camino que el hecho de que alguien sirva a Dios se vuelve una persona que es intocable, es irreprensible, pero no porque esté en buenos caminos, sino porque no se le puede llamar la atención. Cuando vemos que hay una persona que está sirviendo y tiene alguna equivocación y como dice Pablo, pues pongámosle se me fue la palabra, exhortación y podamos disciplinarlo. Créeme que en las cosas de Dios, cuando se le disciplina a alguien, no es porque uno tenga el placer de castigar a alguien. No estamos puestos para eso. Sino porque somos conscientes de que hay un área que tiene que ser trabajada y tiene que esperar. ¿Ok? Pero cuando alguien no lo entiende, que el servir es para Dios, entonces va a tener problemas con la autoridad. ¿Por qué? Porque todo eso va a atentar contra lo que él o ella, ya me aparezco al de la educación en las mañanas, es en la vida. Y además va a atentar contra lo que quiere ser. Y ahí nos podemos ir todo un tema y simplemente lo quiero dejar ahí. Hola Dan, hola hermana Olmedo, buenas noches. Espero que también otros más estén sumando. Bienvenidos, me da gusto verlos. Y entonces tenemos aquí que Salomón lleva 4 ocasiones que le dice a Dios, yo soy tu siervo. En estos momentos Salomón estaba con una buena, estaba ecuánime, espiritualmente hablando. ¿Sí? Y versículo 30, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 30, lo voy a decir varias ocasiones para que los que vayan llegando puedan captar el versículo en el que estamos, en el capítulo. Y le dice por quinta ocasión Salomón, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel,
cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Y hay muchas enseñanzas que podemos ver aquí. La primera de ellas es tener la conciencia de que Dios te ha llamado, que ya la hemos dicho en este momento. Y bajo esa conciencia, sentir el privilegio de participar en una obra, de servir en alguna obra de Dios o estarla atendiendo con todo lo que eso implique, porque tú lo estás haciendo para Dios y no para agradar a los hombres, aunque vas a atender a los hombres. En este momento, Salomón, cuando tú ves estos versículos, hay algo que a mí me gustaría dejarte como enseñanza y que puedas tú retomarlo. Salomón nunca pidió reconocimiento de lo que estaba haciendo. Él nunca dijo, y que me sea reconocido, y que me sea contado por justicia, en palabras bíblicas, y que me sea contado para mis generaciones lo que voy a hacer. No, él desde que empieza a pedirle a Dios que le ayude con esta obra, al menos van 5 veces que le dice, soy tu siervo. ¿Ok? Pero aquí hay una cosa importante. Las cosas de Dios se hacen, suceden y se atienden en orden, en un tiempo que Dios decidió que se hagan las cosas. A los ojos del ser humano nos puede parecer que ya se tardó, que Dios se está olvidando de una promesa o que simplemente esta no va a llegar. Pero cuando te hablo de que se hacen con un orden, como Él dice, en el lugar que Él dice, cuando tú y yo vamos al versículo 27, ¿sí? 29, dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho. Fíjate lo que dice, de este lugar, de este sitio. Mi nombre estará allí. Era un privilegio enorme, hermanos, porque cuando entendemos lo que significa mi nombre, es decir, el nombre de Jesús, pues el nombre de Dios, ¿sí? Ayer lo vimos en la clase que tuvimos ayer día 14. Si tú estás llegando a esta transmisión o la estás viendo ya semanas o días después, ya que esté grabada, estamos hablando de la clase que dimos antes, el día 14 de mayo, acerca obviamente de lo que significa santificar el nombre de Dios y todo lo que implica. Ayer vimos que el nombre de Dios implica pues humildad, fiel, pureza, fortaleza, que tiene que ver con longanimidad, tiene que ver con santidad, con la prudencia, con la misericordia, con un montón de atributos que cuando Dios está diciendo aquí, sobre el cual tú has dicho mi nombre estará allí, quiere decir que mis atributos de Dios o los atributos de Dios, para que no se malinterprete si alguien ve esta grabación después, los atributos de Dios van a reposar en ese lugar. Y muchas veces ese lugar puede ser no solo tu casa, tu iglesia o tu persona o tu familia. Si tú ya conoces de Dios, no se trata de que digas ya soy salvo, ya la hice, sino de que los atributos de Dios que hablamos el día de ayer, que son su misericordia, su paz y todo lo que dijimos, reposen en ese lugar. Pero cuando Salomón habla de hacerle un lugar a Dios, esto ya estaba especificado desde todavía más atrás en el Antiguo Testamento. Investigándole un poco, Deuteronomio capítulo 12, versículo 11, apunten por ahí Deuteronomio capítulo 12 o vayan con su Biblia, versículo 11. Dice este versículo, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre o todos sus atributos, allí llevarás todas las cosas que yo te mando. Obviamente está hablando Dios. Tus holocaustos, tus sacrificios, tus diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y esto tiene una enseñanza importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando luchamos con áreas como el diezmo, podemos decir, ok, es de Dios, perfecto. Pero como yo no confío lo que se hará con él en la iglesia, yo lo voy a dar en otro lugar o voy a apartar lo que me parezca bien y se lo voy a dar a alguien como una buena obra. Y te digo una cosa, qué bueno que lo hagas, está bien. Pero dice Dios
que no solo en Malaquías 3:10, sacando una adyacente de este tema, no solo los diezmos son de Él, y también lo dice en el Antiguo Testamento, sino que además tienen un lugar donde tienen que ser llevados. ¿Por qué? Porque por eso Dios le dice en Deuteronomio, en el lugar que yo escoja, ¿sí? En el lugar en el que yo esté respaldando que voy a estar, ahí tú vas a llevar los holocaustos. ¿Qué quiere decir? Que si el pueblo de Israel hacía un holocausto, un sacrificio, escogía al becerrito más puro, más limpio, con todas las características que dice en el Éxodo o en Levítico, y con todas las características, pero lo sacrificaban en un lugar distinto al que Dios decía, eso no les era contado. Entonces imagínate lo delicado, lo importante de hacer las cosas en orden. Por eso Salomón estaba diciendo, ¿sabes qué, Señor? Respáldame, pero pues que se haga en este lugar en el que tú escojas, que sea para servir tu nombre. Cuando nosotros estamos involucrados en una iglesia, hermanos, cuando nosotros se nos hace saber que ya pertenecemos a una iglesia, no debemos de mirar si es demasiado grande, si es demasiado pequeña, si es mediana, si tiene infraestructura de audio, de tecnología, si tiene un gran estacionamiento, si los baños están como nos gustan o no nos gustan, si predica bien o no predica bien el pastor. Si Dios te ha hecho sentir que estás en una casa, ese es tu lugar. Pero en ocasiones nos salimos de cobertura porque decimos, yo voy a construir el altar de Dios en donde me guste tal cosa. Y aunque estás en las cosas de Dios, no estás en el lugar que Dios te dijo que estés. Sin embargo, no se enojen ni se preocupen, no es una predicación acerca de las iglesias, pero sí acerca del orden de Dios. Y hace tiempo un pastor, un maestro de la facultad me decía, cuando tú lees la palabra y brota a tu pensamiento una enseñanza con palabras o conceptos que no dicen en la lectura, puedes entender que Dios te está haciendo entender la enseñanza implícita en ese pasaje. No es la única, hay muchas más que pueden ser reveladas a las personas. Y lo que voy a leerte a continuación tiene que ver con que Salomón, en toda la oración que él hace, no esta, sino la que sigue, jamás pidió por él. Jamás pidió nada para él. Y hasta ahí su corazón estaba bien. Estaba alineado a lo que Dios decía. En la oración que vamos a leer, y la voy a ir explicando para que no se haga demasiado larga o tediosa por causa de un video o de palabras así, yo me di cuenta, dije, bueno, pero Salomón no iba a edificar el templo. Nunca dijo, bendice mi familia, bendíceme más, y que la sabiduría que me diste que se note, y ponme en un lugar prominente, y hazme sentar en algún trono, o ponme frente a las personas, o que me reconozcan. Salomón nunca dijo eso. Y por eso este mensaje de este viernes lo he titulado, El llamado es para servir. Es para atender a otros, hermanos. No es para tener tratos especiales contigo mismo. No es para tener favores económicos o de posición. Esos pueden venir después por el respeto que la gente o los hombres tengan. Pero cuando tú estás dispuesto a servir, o quieres liderar o ser el líder de algo, tienes que ser primero quien esté dispuesto a atender a otros. Hoy, curiosamente, en la mañana, estaba en una conversación empresarial y me llamó la atención porque la persona que dio esta plática decía que está certificada en las competencias de equipo y de liderazgo de John Maxwell, ¿no? Y yo por el apellido, pues supongo que tiene que ver con el profeta, el cristiano, o la persona esta que es Bill Maxwell, ¿no? Y que tienen un tema ahí de liderazgo, no solamente en el ámbito cristiano, sino que sé que algunos lo han trasladado al ámbito empresarial. Y decía algo muy importante que estaba retomando para ustedes en esta tarde, y decía, a la gente no le importa cuánto sabes, a la gente le importa cuánto le importas, ¿sí? O cuánto te importa a ti. En la medida que a ti te importe la gente, en la medida que tú te preocupes, como cuando tú das una plática o cuando la preparas bien o cuando les llamas o cuando les das un consejo, en la medida que la gente de verdad te importe, estás empezando a caminar para servir.
Porque alguien me preguntaba, bueno, o preguntaban ahí, bueno, ¿y cuál es una muestra de liderazgo y ser gente que sigan? Y la verdad, de manera muy natural les contesté, es que tienes que estar para servir a otros. Entendiendo un poco que la persona que daba la plática seguramente entendía el lenguaje que le estaba diciendo. Y me dijo que en efecto. Entonces, cuando tú estás para servir, hermanos, ten mucho cuidado si tú le pides a Dios que te ponga en el servicio. O que tú digas, estoy agradecido por servir a Dios. ¿Por qué? Porque tienes que reconocer y tienes que estar dispuesto a lo que eso implique. Y muchas veces no es la gloria del ser humano y no es las grandes, pues no sé, cosas económicas como alguien se puede imaginar. No, no estás para eso. Entonces, continuando con esa enseñanza que quise trasladarla a nuestra vida diaria y aterrizándolo con lo que dice la Biblia, vamos a continuar en el versículo 30 y voy a seguir unos más adelante. Primera de Reyes, capítulo 8, nuevamente para quien no lo haya apuntado. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30 en adelante. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren, ¿dónde? En este lugar, en el lugar que en aquel entonces estaba destinado. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, donde mora Dios, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno peca contra su prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Sé que a lo mejor algunos ya reflexionaron en algo. La redacción de este versículo puede parecer que Salomón le está exigiendo a Dios. Puede parecer que Salomón se le pone al tú por tú y le dice, cuando ellos te hablen, tú les vas a contestar. Cuando ellos te pidan, tú les vas a dar, como si les exigiera, ¿no? O sea, no habla de que Dios le está pidiendo parecer a Dios. Pero entendamos la traducción de donde viene esto. Y solamente un sacerdote, una persona que intercedía por otros y conocía el carácter real de Dios, podía atreverse a hablar con seguridad, no con exigencia. Podía atreverse a decirle, Dios, no estamos pensando si va a suceder, estamos seguros que tú vas a hablar. ¿Ok? Y por cierto, tengan mucho cuidado con lo que ven en internet. Ayer estaba viendo un video de gente que, bueno, parece que sabe o es tema de Dios y de la Biblia. Y alguien decía que la versión Reina Valera es la peor traducida y que es de lo peor que hay. Entonces tengan mucho cuidado cuando lean esto. Entiendo que si se refieren, como lo expresó la persona, a un vocablo en ese momento hebreo y tenían la imagen, el lenguaje judío, pues ciertamente el verbo decía algo muy distinto, ¿ok? Pero tengan cuidado porque no se puede totalizar el 100% de todo, más bien que se cambió el sentido. Y lo digo por este tipo de redacciones que son históricas y que si ustedes, algunos se han acercado a mí y me han preguntado cómo investigar, cómo conocer más, cuáles son las fuentes correctas o de qué manera, tengan mucho cuidado al entender el sentido de lo que están leyendo. Ok, cuando leemos el versículo 32, y vamos a volverlo a leer, si alguno peca contra su prójimo y le tomaran juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. Y vamos por partes, porque Salomón empieza por una parte donde le acaba de decir a Dios que por favor escuche, perdone y que atienda, y de día y de noche, como que le pone horario a Dios. Pero también empieza reconociendo el proceder generalmente equivocado del hombre. Y en ocasiones algunos nos han dicho, hermano, ¿por qué me va así? ¿Por qué no me va bien? ¿O por qué otra vez caí en otras cosas? Y como lo dice en la Biblia, Él hace recaer nuestro proceder. Si tú andas en malos caminos, hermanos, tú no puedes esperar que Dios te bendiga el mal camino y que la libres solamente pues porque crees en Dios. Necesitamos andar íntegramente como Él dice.
Porque Dios es un Dios de orden. Dios tiene un lugar, un tiempo. Por eso, buscando que incluso les acomode mejor el horario, cuando empezamos con las transmisiones, especificamos que fuera en un solo horario, después de que no quedaba muy bien como a las 6, sino lo recorrimos a las 8, para que la mayor parte de ustedes puedan estar. La verdad de las cosas es que aún digitalmente hay un tiempo y hay un lugar para poder estar aprendiendo de la palabra. Si tienen comentarios, por favor, me gustaría que los puedan hacer. Si les parece bien cómo vamos, no sé quién más esté llegando, pero perdón si toqué mucho la pantalla. Y vamos a continuar. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, o sea, si hacen todo eso, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Ok, aquí ahora está diciendo Salomón que la verdad es que el pueblo puede ser derrotado por una cosa, porque anda en pecado. Hermanos, si alguna ocasión tú has sido derrotado, has caído o estás andando en algún pecado y las cosas comienzan a estar mal en tu vida, es consecuencia, corrijo, de que hemos andado en pecado. No es cosa de que Dios no nos quiera. Y ahí es donde tenemos que revalorar cómo estamos caminando, porque a lo mejor hay muchas áreas en tu vida que funcionan bien, como Dios dice. Áreas que parece que las tienes dominadas y que todo está correcto, pero hay una que siempre se sale de la tangente, que siempre te causa el mismo problema. Y puede ser un área que no has rendido a Dios, no has querido rendir a Dios eso, porque a lo mejor nada te lo prohíbe. Y Salomón, al estar intercediendo, dice palabras sabias que muestran su sabiduría. Y dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. Esa es la causa por la cual podemos estar siendo derrotados en algunas veces, o muchas veces. Y por eso este tiempo que estamos teniendo, hermanos, pues es un tiempo precioso en nuestras vidas. Estamos en casa, a lo mejor nos hemos aburrido, nos hemos hartado, algunos hemos tenido que salir, otros de pronto salen al súper, etcétera. Pero es un tiempo donde tienes tiempo para poder leer la Biblia, para poder rendir en oración conjunta como familia e individual aquellas cosas que no has terminado de rendirle a Dios. Para que tú como pueblo de Dios, como hijo de Dios, no seas derrotado y si has sido derrotado puedas volver al camino. ¿Ok? Versículo 34 y 35. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a tus padres. Si el cielo se cerrara y no lloviera por haber pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y volvieren del pecado cuando los afligiereis, escucharás en los cielos y perdonarás. Me encanta porque parece que el Salomón le da las órdenes a Dios, pero bueno. El pecado de tus siervos y de tu pueblo de Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Les explico un poco qué quieren decir estos versículos. Estos versículos tienen una referencia cruzada o un versículo espejo, si lo quieres ver así, en 2 de Crónicas 2:7, particularmente desde el versículo 33 hasta el versículo 36, donde se habla de que si tu pueblo pecare. Pero cuando estudiamos la Biblia, entendiendo lo que dice un libro, lo que dice otro y el contexto, podemos entender versículos tan comunes como el 2 de Crónicas 5:7, ahorita se los confirmo porque estaba aquí, sí, 6:7, donde dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Si quieres, vamos a ese versículo para que lo puedas entender, 2 de Crónicas, ¿sí?
capítulo 6, versículo 7. Segunda, no estoy leyendo, la primera de Crónicas, perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 6, 7. 7. Perdón, aquí que se me perdió, pero te juro que lo vi aquí. Y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, creo que es el 6, 7:14, perdón, tiene. Sí, gracias. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Generalmente este capítulo, este versículo, nos lo han dicho hasta el cansancio, nos lo sabemos de memoria y nos levanta el ánimo porque decimos, sí, si se humillare mi pueblo y entonces Dios nos va a perdonar. Sí, pero cuando tú vas al contexto que dice el libro de Reyes en el capítulo 8, te das cuenta que es siempre y cuando la gente de verdad cambie su proceder. Y aquí lo que está haciendo Salomón es interceder por el pueblo. Él no está pidiendo nada para él. Él no está atendiendo nada para su persona ni para su familia. Y un siervo debe de hacer esto. Esto es lo que quiero dejarte claro, que aprendas y que vivas de esta parte buena que tiene Salomón. Que tú vivas esta parte cuando Salomón se entiende como siervo y dice, estoy aquí para bendecir a los demás. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 8. Ahí en este mismo capítulo nos vamos a regresar, ¿sí? Y vamos a ir al versículo 14. Y dice, y volviendo el rey, habla de Salomón, su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido diciendo. Y habla de que desde que lo sacó de Israel. ¿Qué está diciendo? Nos está presentando en la Biblia a un Salomón como el rey, pero como el sacerdote, como el encargado, pero también como el servidor, como el puesto al frente, pero como el que habla por los demás, como la persona con sabiduría e inteligencia, pero que la humildad que él tiene no es para pedir para él, es para pedir para otros. Y eso tiene que ver con el llamado de Dios. Sí, Juan, Pati, primera de Reyes, primera de Reyes, el que acabo de leer. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo número 14. ¿Ok? Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 14, en el mismo capítulo que estábamos. Y vamos a continuar con lo que dice la Biblia aquí. Ahora voy a retomar el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 8, y versículos 36-37. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino, que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Y escucha muy bien el 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitan, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera se sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, oirás en los cielos en lugar de tu morada y perdonarás y actuarás. Me encanta como le dice. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿De qué está hablando aquí? Me he detenido en el versículo 39 de Primera de Reyes 8:39. Aquí está hablando de la característica o del atributo único que Dios tiene de su omnisciencia, ¿sí? Que Él conoce todo. Cuando Salomón dice que Él conoce los corazones de todos los hombres, o sea, Dios,
se está refiriendo a que Dios en efecto es omnisciente, ¿sí? Que todo lo conoce, que todo lo sabe en todo tiempo. Y entonces Él está diciendo aquí, va a venir plaga, puede venir plaga si se detiene la lluvia. Y me llamó la atención como dice, cualquiera sintiere la plaga o que sintiere la plaga en su corazón. Hermanos, hay gente que se puede enfermar en estos tiempos de algo peor que el COVID-19. Y es la angustia y la desesperación. ¿Sí? Se puede enfermar psicológicamente, pero ni siquiera porque lo vaya a manifestar en su cuerpo una enfermedad psicosomática, sino porque se la creen tanto en su corazón. Y hay gente que se angustia de más. Y hay gente que puede decir, nos vamos a morir. Y ya llegó nuestro fin. Y en efecto vemos que lamentablemente personas cercanas de los círculos en los que cada uno de nosotros estamos, pues ya no están con nosotros. Y entonces dice, tú tienes aflicción porque crees que esto está en tu corazón. O sea, te llega a tu corazón. Pero Salomón en sabiduría otra vez les dice a su pueblo. ¿Por qué? Porque después dice, cualquier hombre o todo el pueblo o miembros del pueblo de Israel que oren a ti, tú los contestarás y les perdonarás. Así que en este capítulo podemos ver que hay mucha sabiduría plasmada y Salomón sigue pidiendo por aquellos a los que fue puesto para servir. No está pidiendo para él. Versículo 40. Estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 8. Por favor, apúntenle bien, pongan mucha atención. Capítulo 8, versículo 40. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra, que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos en lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Yo no sé si se dieron cuenta de algo. Número 1, en los primeros versículos que leímos, Salomón en 5 o 6 ocasiones se menciona como siervo. Pero después, en estos versículos, menciona casi la misma cantidad de veces o más el nombre de Dios. No como Jehová, dice, para que vengan y teman. Teman tiene que ver con que reverencien su nombre, ¿ok? Y que lo hagan los extranjeros y los que no son de Dios en ese momento también. Y que conozcan todos los atributos. Cuando habla de que tu nombre y conozcan que está tu brazo extendido, habla de la misericordia que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Dice, para que oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de que Dios es un atributo de fuerza, de vencedor, de ganador, de victorioso, ¿sí? Y que vengan a orar a esta casa. Ok, vamos al versículo 44. Buenas noches, Luis, Noemí. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, entonces tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Hermanos, aquí hay otra vez el orden de Dios. ¿Por qué? Porque en ocasiones salimos a pelear la batalla de Dios, salimos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Y por eso Dios les dice aquí, si tu pueblo sale a la guerra en el camino que tú le indiques, en el lugar, en el momento y en la hora que tú le indiques, y que lo hagan como tú dices, entonces van a ganar. Pero cuando nosotros le cambiamos eso, le cambiamos o le jugamos a que podemos tener la autorización o la firma del cheque de parte de Dios de todas las cosas, no nos va a salir bien. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que estamos en la rutina de siempre y tú eres un hombre, como algunos que nos están viendo, y sales y le dices a tu esposa que vas rumbo a la casa o que te tienes que quedar a trabajar. Y la verdad de las cosas es que no le estás diciendo la verdad, sino que te vas a un lugar de mala muerte o de algunas copas
y haces otras cosas que ella está esperanzada en una respuesta, en algo que tú le dijiste y tú estás haciendo otra cosa. Y cuando vas a llegar a tu casa, algo sale mal en el camino, o te enrolas con alguna persona, o te cometes algún accidente, o alguna circunstancia difícil o económica, y tú vas orando en tu coche y dices, Señor, por favor, sácame de esta. Ayúdame, Señor. Ahí es cuando nosotros sabemos que hicimos algo que está incorrecto, sabemos que hicimos algo que no está bien, pero queremos que Dios lo valide. Queremos que Dios nos autorice con su firma que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque pues andamos en nuestros caminos. Y aquí Salomón está diciendo, la gente va a salir a pelear donde tú le digas, en el momento que tú le digas. Esto no es una llave que cierra el recibir las ideas o los comentarios tuyos que nos estás viendo, míos, de mi familia, acerca del cómo hacer ciertas cosas. Por supuesto que son bienvenidos. Pero cuando tú entiendes la obediencia de parte de Dios, siempre te vas a sujetar a una autoridad y vas a validar cuál de todos esos caminos debes de tomar o cuál es el correcto, y no solo cuál es el correcto, sino cómo proceder ordenadamente en cada paso de ese camino. Y entonces estás cayendo en lo que dice aquí en la Biblia, que nosotros pues vamos a ser, obviamente, personas que vamos a estar caminando en batalla, como dice Salomón, ¿no? Caminando en el camino de Dios. Versículo 46. Si pecaran contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraran a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada su oración, su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti todas sus infracciones, con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Versículo 52 dice, estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya. Y versículo 54 termina diciendo así, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas hacia el cielo. Y puesto en pie, bendijo por segunda vez a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Qué vemos aquí? A un Salomón que entiende su lugar al cual Dios lo ha llamado, a un Salomón que comprende que Dios lo ha puesto para servir, que él es siervo, pero que también es consciente de cómo es el pueblo de Israel a veces. Y él, cuando inicia la oración, bendice a Dios, bendice al pueblo, y cuando la termina, bendice al pueblo y bendice a Dios. Y él, como servidor, nunca hace nada indebido en ese momento y no pide nada para él. Pero ¿te acuerdas que te dije que Dios es bien sabio y que Dios sabe lo que estaba por pasar? Vamos a brincarnos, adelantarnos a Primera de Reyes, capítulo 9, donde después de toda esta oración, Dios se le aparece a Salomón por segunda vez, habla con él, le da una palabra prácticamente de frente. Y versículo 6, Dios hace una declaración que dices, ay, cuidado, ¿no? Dice,
Mas si obstinadamente te apartas de mí, vosotros, vuestros hijos, y no guardas mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueras y sirvieres a dioses ajenos y los adoraréis, cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo lo echaré delante de ti. ¿Ok? Aquí dice la palabra que Dios está haciendo un pacto con Salomón después de esta oración y le está diciendo que él va a cumplir todo eso, pero solamente que no se vaya a apartar, y le dice: no vayas a servir a dioses ajenos. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía que Salomón en algún momento se iba a dejar seducir por las mujeres con las cuales hizo parentesco, las concubinas, las 700 esposas y 300 concubinas que tuvo, y que además le levantó altar a los dioses de cada una de ellas. Y ahí es donde la historia se tuerce, ¿sí? Pero fíjate en el versículo 3, vamos a regresar al versículo 3 de Primera de Reyes 9:3. Desde el 2, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. He santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Hermanos, Dios iba a habitar en ese predio todos los días prácticamente. Dios le estaba firmando, autorizando la obra que Salomón estaba haciendo. Dios le estaba poniendo un cheque en blanco a Salomón. Le estaba diciendo: órale pues, te creo, te compro la idea. Aquí voy a estar, va a estar mi nombre, todos mis estatutos, todos mis atributos también. Va a estar mi corazón, va a estar mi misma presencia. Hermanos, si Dios dijera que eso va a pasar en tu casa, ¿cuál sería tu actitud? Pero Dios le hizo ver algo bien importante. Versículo 4. Y si tú, no solo el pueblo, tú primero que todos, anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. En ocasiones Dios te va a dar una palabra, y eso nos va a emocionar por algunos días, años, meses. Te vas a sentir el hombre o la mujer más privilegiada del planeta. Dios me habló. Y si no lo tomas con humildad, lo vas a tomar como con una antorcha para hacer lo que te venga a la mano, puesto que Dios ya te habló y te prometió y te dijo y te puso y te validó. Pero Dios dice: si tú primero andas en mis caminos, yo te lo firmo para siempre. ¿Qué más quería Salomón además de la prosperidad, de sabiduría, de economía y de vida que Dios le había prometido? ¿Sí? Sino que además le hubiera firmado esto que él hizo. Porque Salomón construyó la casa, la hizo preciosa, la edificó como él dijo, en el lugar que dijo, pero eso no significa que Dios está obligado a validar las cosas. Esto va a suceder si tú andas en sus caminos. Y ha llamado mucho mi atención las repetidas ocasiones en las que en esta parte de la Biblia se dice: si anduvieres en mis caminos, si guardares mis estatutos y hicieres todo lo que yo te mande. Esto quiere decir que Salomón no tenía opción. Esto quiere decir que no había forma de decir: ay, bueno, Señor, llegué al final de mis días, pero la verdad, me faltó dejar de ser mentirosillo. No. Ay, Señor, tú sabes, aquí nunca ha faltado nada, yo soy trabajador, trabajadora, pero la verdad lo que me faltó fue dar mi diezmo. Aquí la palabra es clara, hermanos. Si tú haces todos sus estatutos, pero no solo hacerlos, sino hacerlos de todo tu corazón, sino que le pongas tu corazón, tu convencimiento, tu convicción a cada cosa que haces, porque si haces lo que Dios dice, te va a ir bien, hermanos. No te va a ir mal, porque Dios, así es como Él trabaja, es un Dios de orden, es un Dios de tiempos.
Y es un Dios, como dice aquí con Salomón, ¿sabes qué? No te vayas a apartar de mis caminos. Pero Dios se lo dice por segunda vez. Versículo 9 de Primera de Reyes 9:9. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Cuando tú te preguntes si Dios es malo, si Dios es injusto por algo que pasa en tu vida, pregúntate si no estás adorando a otros dioses. Tal vez ya no tienes imágenes, tal vez ya no te hincas, tal vez ya no rezas, ya no haces ciertos cultos, pero tienes otros dioses como puede ser el dinero. Tienes otros dioses como a lo mejor puede ser una actividad deportiva. Tienes otros dioses que ocupan el primer lugar como puede ser tu trabajo. No quiero decir que no sea importante, sino que es tanto que le das el solo lugar. Puedes tener otros dioses como a lo mejor las cosas materiales que te dejaron. O puedes tener otro Dios como una persona o como estar esperando una herencia y haces todo y hasta te desfiguras en tus actitudes con tal de obtener eso. Y cualquier otra cosa que ocupe la parte primordial que es Dios, en su justa medida, ¿verdad? Puede representar que estamos teniendo algo en el corazón que ocupa más el lugar, que ocupa más el tiempo. Y entonces en ese momento nosotros tenemos que decir, Señor, pues si he sido así, arrepiéntete porque tienes vida, porque estás consciente de esto y Dios, dice la Biblia aquí, que Él oirá y Él actuará en bendición y en congruencia con lo que Él ha dicho. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? Me gustaría que ustedes hablen y que puedan comentar. No sé si ha sido aparentemente como que muy dura esta palabra, pero pues es lo que dice la Biblia. Y la verdad, nuestra intención es que tú tengas material de primera en el sentido de lo que estamos haciendo aquí con la palabra y que tú lo puedas escuchar y lo puedas vivir. Alguien que nos diga algún comentario, no sean así. A ver, aquí vamos a ver quiénes están. Perdón porque de pronto en la pantalla no se ven todos. Dan, Lupita, Patti, Angélica, Alma, Mimi, ¿sí? Si alguien quiere hacer algún comentario de esto que vimos, pues sería muy bueno, ¿ok? Dice Patti, muy clara, muy dura, pero muy edificante. Qué bueno que lo vean así. Y es para que ustedes vuelvan a tomar la palabra en este sentido. Porque son tiempos de ordenarnos, hermanos. Son tiempos de ordenarnos. Son tiempos donde tenemos que aprovechar que estamos con nuestra familia. Hace unos días hablaba yo con el pastor Víctor y él me decía, ¿cómo estás? Y yo le explicaba que nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Dios ha sido abundantemente bueno con mi familia y con la actividad que realizamos de manera profesional. Y yo le decía, pastor, si nos vamos a quedar en cuarentena otros 40 días y yo sigo trabajando así, yo por mí bien, yo no tengo problema, ¿verdad? Claro que era una conversación pues de un punto de vista muy personal y el pastor le daba risa. Me dice, pues sí, ¿verdad? Pero vienen tiempos donde vamos a enfrentar retos. Y si tú te determinas a alinear tu carácter y tu manera de ser, como dice Primera de Reyes, capítulo 8 y 9, principalmente el 8, te aseguro que tu vida va a salir pero bien plantada cuando estemos allá afuera. Cuando regresemos a la vida, cuando regresemos a las rutinas de todos los días, ¿sí? Cuando regresemos al enfrentarnos con lo que es la vida en general, pero los tiempos espirituales van a ser más palpables y más duros y de una manera más difíciles. ¿Por qué? Porque recuerda que ahora es palpable que estamos entrando en los últimos tiempos. Nada nos garantiza, hermanos, que esta sea la única pandemia que vamos a vivir. Nada nos garantiza que la gasolina vaya a quedarse siempre en 16 pesos. No. Nada nos garantiza que nuestra moneda no va a ser volátil o que el dólar tampoco, cualquier otro asunto que tú me quieras platicar. Ni siquiera nada te garantiza que vas a permanecer en un trabajo. Nada te puede garantizar que vas a tener un cliente por años y por años. Pero lo que sí te puede garantizar prosperidad en tu vida es pedir sabiduría como Salomón y actuar en orden, en estricto apego a lo que dice la palabra.
Y entonces, hermanos, ahí es donde viene Jesús, y termino con esto. Porque su vida, dice el Señor Jesús, que Él la va a comparar a un hombre prudente, a cualquiera que haga las palabras de Dios. Dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron los vientos, vinieron los problemas, y no se cayó. Esta casa no pereció, porque se fundamentó en la roca, no en la religión. Y no importando quién vaya a ver este video en años, meses o semanas futuras. La religión no te salva. La religión te da pastillitas morales para que te sientas bien. Aun si eres cristiano y vives religiosamente, ¿sí? Pero lo que verdaderamente salva es establecerse y fundamentarse en las cosas que Dios tiene. ¿Ok? Noemí Zúñiga, muchas gracias por el mensaje, bendiciones, gracias Noemí también por estar ahí. Y perdón, pero luego se me saca la boca. Y bueno, pues, no sé si tienen algo más. Vamos a terminar, vamos a orar para que podamos pues concluir en esta noche. Ya son por acá las 9. Y yo les agradezco que hayan estado por aquí. Les invito a que reflexionen en esto, a que vuelvan a leer el capítulo, a que hagan sus anotaciones, escudriñen la Biblia, pregúntense qué significa cada cosa, cada lugar, cada persona, cada nombre, cada personaje. Si tienen dudas en dónde investigar, pueden hacerme preguntas de manera personal, si quieren, por el chat, y se las estaremos resolviendo. Y eso es bueno, porque te ayuda a investigar más de la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias, Dios, porque la verdad tú eres muy misericordioso. No nos pagas conforme a nuestras maldades, equivocaciones y problemas. Y hoy reconocemos públicamente que tú eres un Dios bueno. Te pido, Padre, que tú bendigas a todas las personas que están viendo este mensaje y que lo van a ver en las siguientes horas y días, Señor. Te pedimos que sea de bendición, edificación y establecimiento en sus vidas, Padre. Ten misericordia y permite que cualquiera que oiga tu palabra vuelva en sí y quiera buscar de ti, Señor. Y perdona, Señor, los caminos equivocados, necios, que hemos tomado en ocasiones en nuestras vidas. Y ayúdanos a que tu carácter, Señor, se plasme en el nuestro cada día más, dejando cada día una cosa que nos hacía daño, que no la volvamos a repetir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Nos vemos el domingo en la Iglesia en Casa, en la transmisión. Todavía tenemos transmisión Iglesia en Casa el domingo. Mañana sábado no tenemos. Tienes tiempo para poderte poner al día en tus lecturas. Recuerda que estamos en mayo del 2020, el 15 de mayo, hoy es 15 de mayo del 2020. Estamos leyendo el capítulo 15 de Primera de Reyes. Ya casi vas a acabar el libro, lo acabas el día 22, ¿sí? Y bueno, es tiempo para que te pongas al corriente y también pues participes del tiempo de oración que vamos a tener también mañana. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos el domingo.